2 personas para la licencia ministerial. Y ahorita les explico de qué se trata. Pero entonces por eso quisimos que se quedaran los jóvenes, porque ustedes son parte de la iglesia y los niños también. Pero nuevamente, como decía mi esposa, si el niño tiene necesidad de salir o algo, con toda confianza puede hacerlo. Estamos en familia hoy. Pero gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy, ya acercándonos al final del año, el Señor ha puesto en nuestro corazón el deseo de ordenar, de presentar, de dedicar un grupo de personas al ministerio de la obra hispana aquí en San Antonio, en medio de nosotros especialmente, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero vamos el título que le he puesto también a este mensaje y a este momento es un llamado celestial para hacer la diferencia en este mundo natural. Un llamado celestial para hacer la diferencia en este mundo natural. Y cuando estaba pensando en este tema para hoy, en estos cortos minutos, y después voy a pedirle el favor a este grupo de personas que pasen y les vamos a dar un diploma especial para ellos, pero antes de hacer esto, recordé que hace unos meses, yo creo que más de varios años atrás, cortos años atrás, estaba muy ocupado en la iglesia, aunque es una iglesia pequeña, pero hay mucho por hacer, porque uno quiere hacerlo bien, para la gloria del Señor. Los detalles de las luces, del sonido, de la predicación, de la alabanza, de los niños, de los jóvenes, imagínense, de la consejería, de orar por alguien, de visitar al hospital y tanta cosa, además de a veces tener que como pastor trabajar part-time en otra área, porque es la única forma como puedo sostener la familia. Muchas personas piensan que el pastor lo tiene todo, no. Es lo mismo que todo, hay que trabajar, hay que pagar luz, agua y así. Entonces, en esa angustia, y Señor, la iglesia, tu iglesia, y en una ocasión, una noche me arrodillé y me puse a llorar. Dije, Señor, yo necesito ayuda en la parte ministerial. Si no hay ayuda, Señor, voy a seguir siendo cristiano, pero voy a hacer otra cosa. Yo puedo enseñar español, hablo bien español, y tengo el título por ahí, y hay escuelas cristianas en la ciudad de San Antonio que me recibirían como profesor de español, y sería tan tranquila la vida. Yo veo a mi esposa cómo tiene vacaciones, ¿no? A principio de año, al final de año, a mitad de año, y es tan agradable, ¿no es cierto? Ser profesor, Señor, pero no, Padre, está el llamado a servirte. Y me arrodillé y llorando le dije, Señor, necesito ayuda ministerial. Y el Señor mandó ángeles. Bueno, después supe que no eran ángeles, ¿no? Pero el Señor respondió a esa oración del corazón. El Señor ha sido tan bueno en el área ministerial. Personas que han venido durante tanto tiempo, desde que empezamos la obra en español, y han venido para ayudar y para dar ese aliento a otros, y para ministrar a otros, y para orar por otros, y para invitar a otros, y para hacer algo en la cocina, y para hacer algo aquí en este salón, y las luces, y el sonido, y la música. Tantas personas que han venido. Yo le digo, Señor, gracias. Sin pagarles a propósito. Voluntarios. Todo el trabajo voluntario de tantas personas que dan de su tiempo, de su esfuerzo, de su valor, y decir, aquí estoy para contribuir a la obra del Señor. De eso es lo que estamos hablando hoy, de un grupo de personas. Y hoy vamos a reconocer a algunos y vamos a ordenarlos, pero hay más. Y usted que participa, usted también es parte, sino que quise limitarlo para no ordenarlos a todos, ¿no? Porque todos trabajan de una manera u otra, sino seleccionar un grupo esta vez y después otro grupo, y así ir creciendo como iglesia. Un llamado celestial para hacer una diferencia en este mundo terrenal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y por unos minutos miremos el apóstol Pedro. Es un carácter especial, porque yo me identifico con él, probablemente tú también. Un carácter especial, un hombre, Pedro, bien interesante. Primero de Pedro, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la
presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro empieza su carta, primera de Pedro, capítulo 1, escribiendo a los que estaban dispersos. Dispersos quiere decir a la diáspora, aquellos judíos que eran inmigrantes, estaban desterrados de su pueblo por allá, lejos, y él les escribe a ellos. Porque Dios tiene un corazón especial para el expatriado, para el inmigrante, para el desterrado, para aquel que está fuera de su zona de confort de su país, porque su pueblo estuvo así por mucho tiempo. Y Pedro le escribe a ellos. Algo interesante que él le escribe es a aquellas personas que fueron elegidas. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Sabe que leyendo un libro, decía este hermano Osborne, decía, nosotros florecemos cuando estamos conectados con Dios y con las personas. ¿Quieres tú florecer? Necesitamos estar conectados con Dios y con la persona, con el prójimo. Por eso la comunidad, la iglesia es tan importante. Estamos en una época, se llama una dispensación, una época donde la iglesia es fundamental, es esencial, es la herramienta de Dios. Y mientras tú y yo estemos conectados con una iglesia local, vas a florecer. Te lo digo con toda sinceridad. Billy Graham, ustedes conocieron Billy Graham y cómo Dios lo usó para atraer a millones de personas literalmente al evangelio. Y él escribió antes de morir, dice, sin la ayuda de otros, los que apoyan económicamente, los que nos apoyan en oración, el staff y la junta directiva, este ministerio no hubiera sido posible, dice Billy Graham. Es imposible un ministerio sin ayudantes, sin personas que estén dando su corazón y su esfuerzo. Hoy estaremos ordenando diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los diáconos son los servidores, aquellas personas que sirven en una área u otra. Hay tanta necesidad y tantas áreas. Y también vamos a nombrar 2 personas en una licencia ministerial. ¿Qué es una licencia ministerial? Es como un apoyo pastoral. A veces me ha pasado que hay 2 matrimonios a la vez y yo quisiera clonarme en 2, pero no se puede, ¿no es cierto? O a veces hay algo y sucede otra cosa, y me ha pasado varias veces, y a medida que la iglesia va creciendo, más necesidades hay. O hay que ir al hospital, hay que orar por alguien. Entonces, esa licencia ministerial es para aquellas personas que tienen esa autoridad dada por la iglesia local, incluyendo a Crossroads. Por eso el pastor Stuart está hoy con nosotros representando la iglesia Crossroads, porque somos una sola iglesia. Y vamos a nombrar estas personas para ese apoyo ministerial, si hay necesidad de matrimonio o de alguna área de estas especiales en el ministerio. Ellos pueden acompañarme y estar juntos o dividirnos en la labor ministerial. Eso es lo que se trata. La palabra pastor proviene de la misma raíz latina en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, que en hebreo es ra, que es la palabra para pastor, líder. Es usada 173 veces y es usada para describir el que alimenta a las ovejas. Ese es el trabajo fundamental del pastor, el que alimenta las ovejas. Entonces, la predicación de hoy es como una enseñanza en cuanto a qué es el ministerio, para que tú y yo sepamos de qué se trata el ministerio, de qué es. Y número 1, el primer punto que yo quisiera hablar en este día es: Dios usa instrumentos humanos para tocar al necesitado. Son instrumentos humanos. Porque eso es lo que era Pedro. Más que ningún otro de los 12, Pedro era el más humano de todos por su forma de ser y de decir y de hacer las cosas. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice así: ruego a los ancianos, dice el apóstol Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. ¡Qué bonita descripción de lo que es un pastor! De lo que es un diácono, de lo que es un líder, de lo que es un ministro en el Evangelio, de lo que somos tú y yo. Porque ahí todos estamos incluidos. Nosotros apacentamos la iglesia con amor, no por fuerza. Son voluntarios. Tú vienes cuando tú sientes del Señor, ojalá sintieras cada domingo, porque lo necesitas. No es por fuerza, no es por ganancia deshonesta, por supuesto que no. Y eso, gracias a Dios, hemos sido un ejemplo, toda la iglesia aquí, que con amor servimos al Señor voluntariamente, con ánimo pronto, con deseo de hacer bien las cosas para que la iglesia crezca en el Señor. Qué hermoso pasaje. Dios usa instrumentos humanos. Dios es el que llama. Más adelante el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, el versículo 2, dice a los elegidos. Sí, tú eres elegido por el Señor. Esa doctrina de la elección es bien complicada. Pero la verdad es que el Señor habla de que Dios te eligió a ti para la salvación. Ese es el fundamento de la identidad en el Señor. No es la iglesia la que eligió a la persona, no, es Dios mismo el que da los dones, los ministerios, el deseo de servir, la voz para cantar o la música para tocar o las palabras para expresar, la poesía que llega al corazón y se expresa con las palabras vienen de Dios. Es Dios el que te ha elegido. Dios eligió diáconos, Dios eligió a las personas para el ministerio. Qué importante saber que Dios nos eligió, ¿no es cierto? No depende de los otros, porque si fuera así sería terrible. Porque si tú tienes problemas, si tú quieres problemas, haz algo en el ministerio. No quieres tener ninguna dificultad, que nadie hable mal, que todo te salga bien y que todo el mundo te quiera, no hagas nada. Y claro, nadie le va a decir nada, pero al final no va a hacer nada. Pero trate de hacer algo bueno y verá, ¿no es cierto? Trate de hacer la comida, trate de arreglar las sillas, trate de predicar, trate de tocar, trate de dirigir, trate de orientar, trate de enseñar en la iglesia y verá que ahí se van a salir las críticas, ¿no es cierto? Gracias a Dios, esta iglesia es santa, ellos no dicen nada, ellos son hermosos. Yo hablo de otras comunidades. Es así, ¿no es cierto? Somos así. El apóstol, pero si tú sabes que eres llamado por el Señor, ¿cómo vas a estar? Firme, sabiendo que es normal, es parte del trabajo, saber que hemos sido elegidos por el Señor y que somos confirmados por la iglesia. Por supuesto, necesitamos esa confirmación de la iglesia. Yo siento que soy pastor porque usted está aquí hoy. Si no fuera así, yo diría, bueno, mejor como que empecemos a hacer otra cosa. Sí, sigamos al Señor, amo al Señor, pero saber que vienen personas es porque hay algo que el Señor produce en el corazón de las familias y de las personas. Sí, la iglesia confirma el ministerio pastoral. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El llamado al ministerio, el llamado al diaconado, el llamado a servir a un nivel más de responsabilidad, por supuesto que la hay delante de los otros. Hay una responsabilidad como pastor de ser perfecto, de ser ejemplo a la grey, en palabra, en hechos, en pensamiento, en corazón, en lo que más podamos. Y lo mismo los diáconos. Sí es cierto, a veces las personas tienen razón de lo que hablan mal de otras personas. Y no debiera ser así, porque el líder, el diácono, el pastor, hay un estándar alto para ellos, en lo que hace, en lo que dice, cómo se comporta. Y en el Nuevo Testamento hay una serie de indicaciones para aquellos hombres que han decidido, yo quiero servirte, Señor, y seguirte, y ir avanzando en mi influencia hacia otros.
Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Quiero empezar ahí, porque es así. Pero también quiero inmediatamente ir al otro punto, porque el apóstol Pablo dijo, no hay nadie perfecto. Y es bueno conciliar esas dos situaciones. Romanos 7:18, yo sé que en mí, dice el apóstol, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. En la misma epístola habla de la humanidad en general, que dice en Romanos 3:9, dice, no hay justo ni aun uno. El versículo 12:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ve esa ambivalencia, Dios nos llama a ser perfectos. Es más, todos necesitamos ser perfectos, porque tú eres la iglesia del Señor. Dios te llama a la perfección, pero a la vez reconocemos que está la humanidad ahí, y que no hay perfecto ni aún uno. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos extremos, digamos así? ¿Cómo conciliamos? Si la verdad es que no hay nadie perfecto, pero el Señor nos llama a la perfección, entonces lo conciliamos con la gracia del Señor. Ese es un principio que hay que entender. Por gracia sois salvos. Por gracia es que el Señor llama a las personas al diaconado. Por gracia es que Dios llama a las personas al pastorado, o al apóstol, maestro, evangelista, profetas, los ministerios que Dios ha establecido para guiar a la iglesia. Es la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuera por la gracia, ninguno sería llamado, ninguno calificaría. Pedro es el primero. Un hombre tan ambivalente como Pedro, ¿cómo iba a ser usado para ser convertido después en apóstol? Un hombre al cual Dios le dijo lo que no le dijo a ningún otro, le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. A ningún otro le dijo así. Tuvo las grandes reprensiones, pero también las grandes aceptaciones de parte de Jesús. Es la gracia del Señor. Por supuesto, no usamos la gracia como un medio para pecar, para decir, bueno, la gracia del Señor. No, un momento. Hemos sido llamados a ser perfectos. El Señor nos llama por gracia y el Señor nos lleva en una madurez hacia la perfección. De eso se trata. De eso se trata el ministerio, y continuamente el Señor nos lo hace. Los apóstoles no lideraron la iglesia y trastornaron a un mundo el evangelio por lo extraordinariamente talentosos que eran. No espere que tu pastor sea el más talentoso de todos. Solo la misericordia del Señor y la obra y la gracia del Señor con tu vida y con nuestra vida es que Él hace cosas grandes. Pero no fue por lo extraordinario de los apóstoles, o las grandes estrategias, o las grandes educación, o esto o aquello. No, fue la misericordia del Señor, porque Pedro tenía algo importante. Él tenía la materia prima. Él se había rendido al Señor. Pedro tenía ese deseo de estar con el Señor, de aprender del Señor, de dejarse guiar por el Señor. Esa es la clave. ¿Quieres saber la clave para ser un líder en la iglesia? Dedica tiempo a tu Señor y Dios te irá moldeando, Dios te irá enseñando poco a poco. La seguridad para desarrollar el trabajo ministerial está en que fuimos diseñados, como Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, ¿se imagina? Qué emocionante saber eso. Que antes que tú fueras creado en el vientre de tu mano, antes de tu madre, antes de que se dividieran todas aquellas células y se fueran formando en una forma milagrosa, ya Dios tenía un plan y te había llamado. Ese es el llamado, esa es la fortaleza, ese es el dinamismo, esa es la identidad que hace a un hombre y a una mujer diferente de los demás. La seguridad para desarrollar el trabajo ministerial está basada en el convencimiento que Dios usa instrumentos humanos para pastorear a sus ovejas. El Señor sabía que Pedro tenía la materia prima para que Jesús pudiera crear de él y convertirlo de un hombre líder con potencial a un discípulo y después a un apóstol. Una ilustración que leí
de una iglesia en Strasbourg, Francia. Fue severamente dañada por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Y había una hermosa estatua de Cristo que sobrevivió al bombardeo. En el bombardeo se cayó la parte de arriba de la iglesia y le quitó los brazos y las manos a la estatua de Jesucristo ahí. Y cuando pasó y ya hubo la paz y todo aquello, entonces el pueblo se reunió y entraron a la capilla y vieron la estatua de Cristo allí sin brazos y sin manos, y un escultor famoso del pueblo se ofreció a restaurar los brazos y las manos de aquella escultura de Cristo. Después de dialogar, el pueblo llegó a la conclusión que la dejaban así, sin los brazos y sin las manos, para que fuera un recordatorio que todos, tú y yo, somos los brazos y las manos de Jesús, y que necesitaban reconstruir el pueblo y trabajar juntos para levantar la comunidad. Sí, qué importante reconocer esto. Tú y yo somos los brazos, las manos del Señor, somos la voz del Señor, somos los pies del Señor. Tú estás llamado al ministerio. Jesucristo escoge manos humanas y mentes y brazos y pies como instrumentos de su trabajo eternal de redención, y tú eres parte de ese pueblo. Segundo, Dios prepara sus herramientas para ser efectivas en las manos del alfarero. No te preocupes, Dios te prepara. Dios te va a preparar. Si tú amas el ministerio, si tú quieres ministerio, Dios te va a preparar. Eso hizo con los 12. Primera de Pedro 1, 5 a 7 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Recuerde que estamos en las manos de un Padre amoroso. Él es el alfarero y tú eres ese vaso que el Señor está formando. Todos los que están aquí, porque tú has sido llamado para un propósito. El Señor te está formando, te está puliendo. Pedro, por ejemplo, era impulsivo, un líder natural, y el Señor lo pulió después. Jesús dedicó más tiempo con Pedro que con cualquier otro de los discípulos. Era un hombre que tenía problemas en su carácter, pero el Señor lo formó, porque Pedro reflejó una preocupación genuina acerca de Jesús. Primero, Pedro tenía y necesitaba aprender a contenerse por su carácter. Aquellos que son impulsivos, que tienen ese carácter ferviente, él necesitaba aprender a contenerse, de lo cual necesitaba una doble porción. Recuerde que cuando el soldado romano vino a aprender a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le quitó la oreja a uno de los guardias. Habían como 500 más o menos de ellos. ¿Se imagina cómo era de impulsivo el Pedro? Y Jesús le da una lección, y con el tiempo Pedro va aprendiendo esa gran lección. Es por eso que después él escribió, el apóstol Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él escribió después eso. Él necesitaba aprender también humildad. Humildad en su corazón, y lo fue aprendiendo. Recuerda cuando dijo: yo no te negaré, Jesús. Primero todos menos yo. Era orgulloso, ¿no es cierto? Yo voy a poder, yo voy a seguir adelante, yo te voy a defender. Dependía de sí mismo el orgullo. Y después negó a Jesús 3 veces y recordó: oh, Señor. Y llegó después a ser humilde. Pedro necesitaba aprender sacrificio, y Jesús se lo enseñó también. Primera de Pedro 4, 13 y 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro aprendió a padecer por Jesucristo, porque en el ministerio hay que padecer por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso va con el paquete, eso va con la descripción del trabajo. Padecer por Jesucristo. Padecer a veces las lenguas mentirosas. Padecer a veces necesidades en una forma u otra económicas. Padecer en que tú das algo con todo el corazón y la gente ni dice gracias.
Eso es natural, normal, parte. Hay que aprender a padecer, o si fuere necesario, como hacen muchos ministros y personas y diáconos y ministros licenciados en los países del tercer mundo, en México, o aquí nomás en la frontera, o en Estados Unidos, en la iglesia latina en Estados Unidos, también es una iglesia que a veces padece, no en las mismas proporciones de otras partes del mundo, pero continuamente estoy escuchando como testimonios de lo que hacen las personas. Cómo padecer por el Evangelio. Cuarto, Pedro necesitaba aprender amor. Fue la falta del genuino amor que causó que Pedro negara a su Señor. Por eso Jesús después, en el camino de Emaús, le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? 3 veces, ¿me amas, Pedro? Las mismas veces que lo negó. ¿Me amas, Pedro? Por supuesto, Señor, que te amo. Apacientas mis ovejas. Pedro necesitaba aprender amor. Si algo necesita un ministro, un diácono, una persona que quiere servir a un nivel de mayor influencia en la iglesia local, es amor. Amor por el necesitado, amor por las personas, amor por los niños, amor por los jóvenes, amor por el corazón del ser humano y orar por ellos. Pedro fue moldeado por su Señor. Aprendió despacio, pero aprendió bien. No se trata de aprender a toda carrera. No, la madurez no llega de la noche a la mañana. No es como hacer popcorn o maíz, de ese que salta así tan rápido en el microondas. No, servir al Señor requiere tiempo, requiere madurez. Por eso la Biblia habla de no nombrar neófitos. Neófitos quiere decir nuevos en el Evangelio, sino personas que han sido moldeadas por el Señor, no perfectas, pero que van en ese camino y son estimuladas para seguir adelante. Pedro tomó la iniciativa cuando se buscó a alguien para reemplazar a Judas entre los apóstoles. Pedro fue el primero en defender el Evangelio ante el Sanedrín. Pedro fue el primero en aplicar la disciplina en la iglesia cuando se trató del caso de engaño de Ananías y Zafira. Pedro confrontó a Simón el mago cuando él intentó pervertir el poder de Dios para su propia ventaja. ¿Sí ve hasta dónde llegó Pedro? Dios lo había moldeado. Pedro sanó a Eneas y levantó de los muertos a una persona, Dorcas. Fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles y escribió 2 maravillosas epístolas en los cuales la humildad se incluye y todas las lecciones del gran pastor que pacientemente le había enseñado a él. Por último, Dios pide humildad para nuestro trato con la autoridad. Yo quise dejar este punto. Dios pide humildad para nuestro trato con la autoridad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es tu trabajo, iglesia querida? Con las personas que son nombradas en autoridad en la iglesia. Yo sé que es fácil con el pastor, ¿no es cierto? Es el pastor. Pero ¿qué con nosotros? Con los que van levantando el Señor y van desarrollando un ministerio, una labor. ¿Qué dice? Veamos lo que dice las Escrituras. Primera de Pedro 5, 5 a 6. 5, 5 a 6. Perdón, Primera de Pedro. Tengo aquí. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos unidos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la labor de la iglesia local? Humildad y respeto por la autoridad. Yo a veces me pregunto por qué sí es fácil respetar a alguien en el trabajo, ¿no es cierto? El jefe o aquellas personas. O no nos atrevemos a decir cosas o a hacer cosas, claro, porque perdemos de pronto el trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. O a la autoridad, al policía, de tránsito, porque si no bajamos la velocidad nos ponen un ticket y vale $200 y bueno, todo cuesta. Pues aquí hay un mayor pago y hay una gran pérdida. Y no es que el pastor o los líderes tengan que defenderse, no, eso lo hace el Señor. Yo llevo más de 30 años en el ministerio y he visto casos y situaciones de personas que atacan la obra ministerial o al ministerio o a las personas que quieren hacer algo, una diferencia. No son perfectos, por supuesto. Y no les va bien porque Dios es el quien se encarga. ¿Y qué es lo que dice? Entonces Pedro nos da un consejo como iglesia: humildad.
Sujetos a los ancianos. Sujeción quiere decir tenerlos en honor. Sujetos quiere decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Es tan difícil decirle a una persona adulta qué hacer, ¿se imagina? A mí me han dicho, ¿y usted quién se cree para decirme que no puedo tener una amante? Bueno, el Señor lo dice. Y el Señor me ha dado la autoridad, que con amor te digo que estás mal. ¿Cómo es que usted me va a enseñar a mí en un país donde somos libres, ¿no? Donde buscamos felicidad, donde nadie tiene que decirme qué soy y cómo dirijo mi vida? Este es un gran desafío en este país, especialmente en un país que se ha levantado sin la autoridad masculina en el hogar, generalizadamente hablando en los Estados Unidos. Un gravísimo problema, la falta de autoridad. Y se va desviando la autoridad. Y es lo que el Señor, yo creo, estará haciendo en los últimos tiempos antes de que Él venga. En el momento que la autoridad se deshace y no hay autoridad, entonces se acaba todo el orden que Dios quiere. ¿Es así en el hogar o no? Cuando no hay una autoridad en el hogar, pues todo el mundo hace lo que quiere y se desordena el hogar. Hay que tener autoridad, por supuesto, en amor, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que tener un orden, y lo mismo es en el país, y lo mismo es en la iglesia. Por eso Pedro dice, como iglesia tenemos una responsabilidad, estar sujetos a los ancianos, ser humildes. ¿Sabe por qué es el mejor negocio ser humilde? Porque dice que el humilde tiene gracia delante del Señor. La forma de crecer es siendo humilde. La forma de crecer es decreciendo. Qué paradoja espiritual. La humildad es importante porque el que es humilde tiene el favor de Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es uno de los versículos que más nos gustan, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no le vemos la otra parte? Dice que si tú tendrás el favor de Dios si eres humilde, y el Señor va a estar contigo. Si no eres humilde, si eres una persona rebelde, si eres una persona enojona, si eres una persona que no se le puede decir nada, si eres una persona soberbia, tendrás problema en la vida. Tendrás problema en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Con Dios tendrás problema. Por eso es la necesidad de ser humildes, porque el humilde tiene la gracia del Señor, el favor del Señor. ¿Y qué es lo que dice ahí Pedro? Tarde que temprano el humilde será exaltado. ¡Oh, qué principio tan fundamental! La forma de crecer es ser humildes, ser sumisos, ser amorosos y juntos crear un equipo para agrandar la obra del Señor, para alcanzar a otros para Jesucristo y para llenar a San Antonio con la gracia y la obra del Señor, y al pueblo latino tan necesitado del amor del Señor, de la libertad, de estar sujetos al Señor. Si tú estás sujeto a Dios, es fácil sujetarse a los demás, por supuesto que sí, y Dios bendecirá tu vida. Muy bien, ese es como el trabajo de los diáconos, mucho más que hablar y después estaremos hablando, pero hoy tenemos la bendición del Señor de nombrar unos diáconos y licencia para el ministerio. Entonces voy a pedirle el favor que pasen aquí adelante aquellas personas que ya hemos hablado y van a pasar ellos aquí, los diáconos y en el ministerio, y se pueden ubicar en esta parte de adelante. Y pedirle el favor a nuestro hermano Stuart también. El pastor Stuart está aquí con nosotros en representación de la iglesia de Crossroads. ¿Se pueden sentarse ahí, por favor, un momentico? Y el pastor Stuart va a decir unas palabras y después vamos a orar y vamos a tener un tiempo bien especial. Por aquí.